El hombre pájaro del Carmen 3. Quiero permanecer en el anonimato porque todavía vivo en Ciudad Valles y desde aquella noche evito pasar por esa colonia cuando oscurece. No sé si alguien más haya visto lo mismo que mi papá y yo. Tal vez algunos piensen que fue el cansancio o que confundimos a una persona con otra cosa. Pero lo cierto es que los dos vimos exactamente lo mismo. Y eso es lo que más miedo me da. Todo ocurrió hace apenas unas semanas. Eran aproximadamente las 2:30 de la madrugada. Mi papá y yo acabábamos de dejar a un familiar en la colonia del Carmen 3. Decidimos regresar caminando y la noche, aunque estaba tranquila, hacía ese calor húmedo tan característico de Ciudad Valles, donde ni siquiera de madrugada desaparece por completo el bochorno. Las calles estaban completamente vacías. No pasaban carros, ni tampoco había perros ladrando, ni una sola persona caminando. Al llegar a la altura de la primaria Enrique Almazán, el silencio comenzó a sentirse extraño. Era uno de esos silencios que parecen tragarse todos los sonidos. Seguíamos caminando cuando de pronto mi papá me sujetó con fuerza del brazo. Sin dejar de mirar hacia el frente, me dijo casi en un susurro: "No voltees, hijo, no voltees". Pero ya era demasiado tarde. Por instinto giré la cabeza y entonces vi algo que jamás voy a olvidar. Del otro lado de la calle caminaba una figura que hasta el día de hoy no puedo asegurar que fuera una persona. Medía alrededor de 1,65 m. Era muy delgado. Vestía una camisa roja vieja, completamente deslavada, y un pantalón corto que también parecía muy gastado. Lo más extraño era su cuerpo. Aunque era flaco, el abdomen sobresalía de una forma antinatural. Parecía completamente inflado, como si tuviera el estómago lleno de aire o de agua. Caminaba muy despacio, sin hacer el menor ruido. Ni siquiera se escuchaban sus pasos sobre el pavimento. Pero nada de eso fue lo que realmente nos dejó paralizados. Lo peor era su rostro. Tenía el cabello corto, completamente canoso. No era un blanco normal, parecía ceniza pegada sobre la cabeza. Su piel era morena, pero tenía un tono extraño, casi aperlado, como si nunca le hubiera dado un rayo de sol. Entonces, de pronto levantó la cabeza, ligeramente, y pude verlo con mayor claridad. Donde cualquier persona tenemos la nariz, él tenía un pico. Era un pico largo, duro, curvado hacia abajo. No parecía una máscara, tampoco era un disfraz. El pico nacía directamente de su rostro, como si realmente formara parte de él. Sentí que el cuerpo se me quedó completamente frío. En ese momento, aquella cosa pasó a unos cuantos metros de nosotros. Y fue cuando percibimos aquel olor. Era un hedor. Jamás había olido algo parecido. No era exactamente basura, ni un animal muerto. Era un olor agrio, pesado, como la humedad mezclada con carne echada a perder. Era tan fuerte que provocaba náuseas. Mi papá se cubrió la nariz con la camisa. Yo tuve que contener las ganas de vomitar. Ninguno de los dos fue capaz de decir ni una sola palabra. Solo observábamos cómo aquella figura seguía caminando lentamente hacia las casas del fondo. Entonces pude notar otro detalle. Nunca movía los brazos. Permanecían completamente inmóviles a los costados de su cuerpo. Solo avanzaba, con la espalda recta y la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, como si estuviera buscando algo. Cuando ya estaba lo suficientemente lejos, mi papá rompió el silencio. Vámonos de aquí". No hizo falta decir más. Prácticamente corrimos hasta llegar a la casa. Esa noche, ninguno de los dos volvió a mencionar el tema. Era como si hablar de aquello pudiera hacerlo regresar en ese momento.
A la mañana siguiente, mientras tomábamos café, mi papá me miró muy serio y después de unos segundos me preguntó: «Oye, ¿sí le viste el pico o me lo imaginé?». Lo miré y sentí un escalofrío, porque yo también tenía esa duda. Y le respondí: «Sí, papá, también lo vi». Al principio pensé que era su nariz, pero no, era un pico. Los dos guardamos silencio. Ninguno pudimos encontrar una explicación. Pasaron algunos días hasta que reuní el valor de contarle lo sucedido a un vecino de la colonia. Pensé que se iba a burlar, pero no, ocurrió lo contrario. En cuanto terminé el relato, cambió por completo la expresión de su rostro y muy serio me dijo: «Entonces, ¿ya viste al hombre pájaro?». Sentí que la piel se me erizaba. Le pregunté qué quería decir con eso y entonces me contó algo que me dejó todavía más inquieto. Según él, desde hace muchos años hay personas del Carmen 3 y de las colonias cercanas que aseguran haber visto a esa misma figura caminando durante la madrugada. Casi siempre aparece cerca de la primaria Enrique Almazán o en las calles donde hay menos iluminación. Dice la gente que nunca ataca, ni habla ni corre, simplemente camina y observa. Pero también cuentan que quienes llegan a verlo jamás vuelven a caminar de noche por esa colonia tranquilos. No sé si todo forme parte de una vieja historia o alguna leyenda. No sé si existe alguna explicación para lo que vimos. Lo único que puedo asegurar es que mi papá y yo vimos ese mismo espectro, ese mismo rostro con un pico enorme y percibimos aquel olor nauseabundo que jamás vamos a olvidar. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia y además de esa forma nos ayudas a seguir produciendo y subiendo contenido a este canal. Déjanos tu like si este relato logró ponerte la piel de gallina y comparte este video con esa persona, amiga, amigo, que sabes que disfruta de los misterios y lo paranormal al igual que nosotros. Si tienes un encuentro que nunca has podido explicar, envíanos tu historia, ya sabes, al correo que aparece en pantalla y quizá tu historia sea la próxima en aparecer en este canal. Nos vemos en un próximo relato en Fantasmal Huasteca Potosina, donde el miedo se respira por cada poro de la piel.